Ya, vamos a empezar con el tema de dolor con el manejo de dolor y diagnóstico de dolor en los pacientes, que dolor es definido como una sensación potencialmente eh, como una respuesta a un estímulo que existe y que existen muchos factores que influyen dentro de una respuesta al dolor. Y estas son las respuestas que nosotros tenemos que tomar en cuenta: los signos psicológicos, los autonómicos, los metabólicos, hormonales, todos encargados de una respuesta a un determinado estímulo doloroso. Nosotros sabemos que el dolor es la primera causa de consulta en un paciente, sea cualquiera la especialidad. Si el niño se cayó, si el adulto se golpeó, generalmente acudimos a una de las atenciones médicas en busca de una respuesta ante el dolor, ¿no? Entonces, ¿qué factores incluyen o qué factores pueden reflejar dolor? Dentro de los psicológicos tenemos el llanto, la actitud, la cara, por eso es de que las escalas faciales pueden ayudarnos mucho a interpretar el tema de dolor. La respuesta motora corporal, si el cuerpo adopta una posición antiálgica, por ejemplo, nos puede ayudar a diagnosticar el comportamiento y trastornos emocionales. ¿Por qué? Porque ninguna paciente que esté cómodo o que tenga dolor va a estar tranquila, siempre lo expresa, sobre todo si son adultos o pueden tener ya expresión verbal activa. Dentro de los autonómicos que tenemos, taquicardia, taquipnea, hipertensión arterial. Si un paciente, por ejemplo, tiene distensión de vejiga, eso le ocasiona hipertensión al paciente y dolor, ¿no? Hiperhidrosis, midriasis, hay palidez, tensión muscular, aumenta la resistencia vascular, pulmonar y disminución de la tensión de oxígeno. Existe hiperglicemia. Dentro de los hormonales, aumento del cortisol, catecolaminas, glucagón, endorfinas, aldosterona y disminución de insulina. Entonces, todos estos cambios van a repercutir en una determinada conducta. Cuando nosotros diagnosticamos dolor, tenemos dos tipos de escalas que vamos a utilizar: las unidimensionales y las multidimensionales, que van a permitir dar un determinado valor al dolor o tratar de cuantificar y hacerlo más objetivo. Empezando ya en la parte pediátrica, en los niños, nosotros tenemos varias escalas de dolor que nos van a, de acuerdo, que estas son las unidimensionales, que ven solamente un aspecto, y necesitamos para esto que exista una respuesta de parte de los pacientes en realidad. Entonces, y esto está creado a partir de los 6, 8 años para que nos digan qué tipo de dolor puedan sentir de acuerdo al tamaño de los cubitos, por ejemplo, sin dolor y con dolor. De acuerdo a la escala de frutas, que también está descrito, a alguien se le ha ocurrido, de acuerdo al sabor de la fruta, establecer cuál es el dolor. Y la más utilizada, la escala de dolor, que esta es la escala modificada del 0 al 10, en la que 0 sin dolor y 10 el dolor más intenso que nos permite. Pero esas escalas, si bien ven un aspecto nada más del paciente, están limitadas a la expresión verbal del paciente, ¿no? Por edades, de acuerdo a la edad del paciente también y las condiciones del paciente, existen escalas que nos van a permitir valorar de forma más objetiva el dolor. Por ejemplo, la escala de Kreis utilizado en neonatos, en niños pequeñitos, es una escala muy objetiva, y estas ya son de las multidimensionales. Si se dan cuenta, en la anterior escala veíamos la expresión facial o la respuesta verbal de un paciente. Sin embargo, con estas escalas ya vemos otras cosas, otros parámetros. Esta, por ejemplo, la escala de Kreis utilizada en neonatos, nos da parámetros de 0 a 2 puntos para evaluar. ¿Qué evalúa? El llanto, la fracción inspirada de oxígeno para mantener una saturación mayor a 95, ¿cuánto? La frecuencia cardíaca y la presión arterial, que aquí es importante, la expresión facial, y los periodos de sueño, si están normales, despierto frecuentemente o despierto constantemente. O sea que la expresión del sueño en un paciente neonato también nos va a permitir evaluar la escala de Kreis y determinar en qué puntaje se encuentra. 5 o menor a 5, sin dolor o dolor leve. Mayor a 6 o igual a 6, dolor moderado a intenso, evaluados en un paciente neonato, ¿no?
La escala de Cheops ya es para niños un poquito más pequeños y va a poder ser utilizada hasta personas más grandes y sobre todo en la edad pediátrica hasta los 12 años sin mayor problema para diagnosticar dolor. El llanto, evalúa el llanto, la expresión facial, la expresión verbal del paciente, la posición, el torso, al tacto, cuál es la respuesta del paciente y la posición o la respuesta de las piernas al dolor. Esta escala de Cheops es la más completa y permite evaluar del 0 a 4 sin dolor y de 5 a 8 con dolor leve, con un puntaje de 9 a 11 dolor moderado y de 12 a 13 dolor severo. Entonces, de acuerdo a esta escala, estas no necesitamos memorizar, sino saber que existen y poderlas imprimir y evaluar a un paciente, ¿no? Esta escala facial del dolor, si bien es una de las escalas unidimensionales, esta es una de las más fáciles de utilizar. Nosotros diagnosticamos dolor o vamos a irnos vamos a ir a hacer seguimiento de un paciente, ¿no? Esta, a diferencia de la otra, la única es que viene de la escala del 0 al 5 y la otra, que es la modificada, viene del 0 al 10. Y da lo mismo porque esas dos escalas numéricas, faciales numéricas, nos van a permitir diagnosticar dolor en un adulto, que nos permite, y sobre todo, ¿qué se llama? Establecer, estratificar y seguir el dolor en un paciente. Las vías de administración de fármacos para dolor son múltiples, ¿no? Nosotros en un paciente que operamos quirúrgico en quirófano, utilizamos generalmente la vía intravenosa y otras, ¿ya? Y estas nos va a permitir la vía intravenosa utilizar fármacos de alta gama o los fármacos opioides como prototipo de un manejo del dolor severo que nosotros tenemos en quirófano, ¿no? Sin embargo, si yo voy a hacer el mantenimiento de la analgesia en la casa, en la consulta, o es un paciente que lo han visto en la emergencia y necesito mantener porque se cayó el niño, pero no necesito hospitalización y mantener, el prototipo de un paciente adulto o pediátrico es la vía oral, ¿no? Ese es el prototipo de manejo. La vía rectal está limitada para cierto tipo de fármacos, ¿ya? Sobre todo fármacos cuando nosotros no podemos acceder a una vía intravenosa o la vía oral o está limitada por alguna causa. La vía rectal se convierte en una de estas vías que nos va a permitir tener una alternativa dentro de esta vía, ¿no? Entonces, la rectal se convierte en esa vía. ¿Cuál es la dificultad de la vía rectal? De que el recto es un área muy vascularizada y que podemos tener rápidamente picos de concentración del fármaco que pueden causar efectos adversos de un fármaco, ¿no? Por ejemplo, la indometacina, que es un analgésico y que se utiliza, por ejemplo, en ginecobstetricia, se puede utilizar por vía rectal y se utiliza muy bien en las pacientes ginecológicas, obstétricas. Sin embargo, a veces alcanza concentraciones tan rápidamente que puede inestabilizar a un paciente. El paracetamol, de la misma manera, es uno de los fármacos que utilizamos por vía rectal. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de que este fármaco esté regido dentro de los límites de farmacológicos para dar, ¿no? O sea, cuánto le corresponde por kilo de peso, ¿no? Porque muchas veces existe una sola presentación, la vía rectal, y que hace que no sea la acorde para el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. La intravenosa definitivamente es el prototipo de la vía. La vía caudal, la espinal son utilizados en anestesiología y para terapia del dolor ya en casos de unidad severa. Sin embargo, esto es utilizado para anestesia. La vía subcutánea es una de las vías que utilizamos en la actualidad y que con muy buena aceptación y fácil colocado, sobre todo si tienen ustedes pacientes que están en condiciones malas, ¿no? La vía subcutánea es considerada una vía de depósito, no llega a concentraciones vasculares tan rápidamente, pero es buena y se acepta no administrar más de 2 mililitros, que ese es el volumen. La intraarticular, limitada para algunos fármacos cuando hacen infiltraciones, por ejemplo.
La intramuscular es la que menos se debería utilizar, por eso está colocada casi al final. ¿Por qué? Porque esta intramuscular es una vía muy errática para la administración de fármacos y dependerá de la masa muscular, dependerá de que si esté bien colocado o no, entonces hay que tener mucho cuidado con la vía intramuscular. Y dentro de las otras hay otras vías que nosotros vamos a ver más adelante para el tema de dolor, ¿no? El tratamiento del dolor en un paciente debe ser siempre multidisciplinario y multimodal. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el manejo de un paciente de terapia del dolor pueden intervenir varias especialidades y varios actores que permitan lograr en un paciente el objetivo que es estar sin dolor. Por ejemplo, en el área quirúrgica, si nosotros vamos a dar anestesia, yo al darle la anestesia al paciente, estoy trabajando con lo más importante, dolor. No, el lograr que un procedimiento quirúrgico, y al lograr eso, también es parte de lo que corresponde a una medicina perioperatoria, mantener el tratamiento multidisciplinario y multimodal conforme a las necesidades del paciente. Estos dos cuadros son interesantes porque nos van a hablar cuando tengamos un paciente de cómo nos vamos a enfrentar y cómo debemos ajustar la dosis. Normalmente ustedes van a ver que las dosis de cualquier fármaco o algo están dadas en picos y valles, picos y valles, picos y valles. O sea, ¿qué quiere decir? Cada 8 horas, cada 6 horas y cada 6 horas sube el pico y llega a su concentración máxima. Baja nuevamente, vuelve a subir a medida que le han colocado. Hemos colocado el fármaco, como ha llegado a su pico y empieza a bajar. Entonces, esa es más o menos la que siguen muchos de los fármacos. Sin embargo, lo ideal es de que nosotros mantengamos dentro del área analgésica, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no doy las dosis adecuadas, estoy dando dosis subterapéuticas y eso no me ayuda porque no voy a cumplir el objetivo de aliviar el dolor al paciente. Y por el contrario, si yo no cuantifico o dosifico bien al paciente, voy a tener efectos indeseables con dosis supraterapéuticas. Entonces, ¿qué es lo ideal en la actualidad? Mantener esta área de analgesia, pero en dosis constante, que generalmente para alivio del dolor podemos utilizar por infusión continua, si se ensala incluso, ¿no? Ahora, este cuadro también es importante porque lo ha descrito la OMS y nos da niveles de atención. El nivel 1 de dolor, con un dolor leve, están en primera escala los AINES y los analgésicos no opioides. En el nivel 2 están los opioides débiles. En el nivel 3, opioides fuertes. En el nivel 4 se encuentran métodos ya invasivos y bloqueos y procedimientos intervencionistas y procedimientos neuroquirúrgicos en el nivel flotante. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Si el dolor es agudo, severo, nosotros empezamos de un fármaco fuerte para ir terminando en fármacos débiles como los AINES. Y por el contrario, si el dolor es crónico, nosotros tenemos que ir subiendo a estos procedimientos en lo posible invasivos que nos permita coadyuvar y tratar el dolor de otra forma. Entonces, nosotros tranquilamente podemos emplear en un dolor agudo opioides que nos permitan bajar hasta AINES y por el contrario, en un dolor crónico empezar en AINES hasta poder terminar en procedimientos invasivos. Dentro de estos tenemos coadyuvantes. Existen muchos fármacos que son neuromoduladores o coadyuvantes. Eso dependerá del tipo de dolor que nosotros tengamos, ¿no? Los fármacos más utilizados y en los que ustedes se van a basar, sobre todo en el manejo del dolor, para el médico general, que es lo que nosotros queremos que sepa. Primero, saber que el prototipo siempre es la vía oral de un fármaco. Tenemos aquí la aspirina, que es uno de los prototipos que, si bien este no es el prototipo de fármaco para manejo del dolor. ¿Por qué? Porque la aspirina es uno de los fármacos con mayor efectos adversos. Evita la agregación plaquetaria, se hace unión covalente con el
con las plaquetas y por lo tanto puede ocasionar sangrados, es el más irritable y producir irritaciones gástricas, pero puede utilizarse de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso en caso necesario y una urgencia. No más, igual que un ASA de 72 horas, un fármaco, un AINE que nosotros vayamos a utilizar. El metamizol también es un fármaco que se llama, que se utiliza para tratar el dolor, es el prototipo. Este puedes utilizar por vía intravenosa, por vía oral. La dosis a utilizar es de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso con el paciente y el intervalo que deberíamos de dar de 4 a 6 horas. ¿Cuál es el efecto adverso del metamizol? El metamizol puede ocasionar agranulocitosis o anemia plásica. Entonces, dentro de sus efectos adversos, además de todo lo que podría producir irritación gástrica y lesiones renales, por eso si cumplimos con todos estos fármacos, hasta el ketoprofeno, de que no dar más de 72 horas y ser cautos con el control, no más de 72 horas un AINE, son fármacos buenos que nos van a ayudar a aliviar el dolor, pero sobre todo a tratar la patología de base, ¿no? No podemos mantener por más tiempo. La indometacina de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo peso se puede dar, dice, por vía oral y la rectal la más utilizada. El intervalo cada 6 horas, teniendo el cuidado de las personas sensibles, ¿no? Por el tema de la concentración que les decía, ¿no? El diclofenaco tiene una acción, igual que la indometacina, potente acción antiinflamatoria. Ya el metamizol tiene potente acción analgésica. En cambio, estos AINES que inhiben la ciclooxigenasa son potentes con acción antiinflamatoria, igual que el ketorolaco. La dosis del diclofenaco 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso con un intervalo de 8 a 12 horas que podemos dar, no más de 72 horas, porque sobre todo el diclofenaco es uno de los fármacos que nos va a producir potente irritación gástrica. El ketorolaco es un excelente analgésico que puede darse por vía oral o por vía endovenosa. La dosis es de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso que puede darse cada 6 horas. Sin embargo, el ketorolaco, el metabolito que vamos a tener activo con el ketorolaco, tiene una vida media muy larga en el organismo y por lo tanto la probabilidad de producir una falla renal si hacemos mal uso o uso prolongado de mayor a 72 horas no está indicado del ketorolaco, ¿no? El ibuprofeno es uno de los analgésicos prototipos, pues sobre todo para el área de pediatría, porque puede utilizarse vía oral, la dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, podemos dar a intervalos de 6 a 8 horas. El ketoprofeno que podemos utilizar vía oral, rectal, endovenosa, incluso que nosotros tenemos a unos 5 a 2.5 miligramos por kilogramo de peso cada 8 a 12 horas. El paracetamol no es un AINE, es un atípico, ¿ya? Porque ¿por qué no es un AINE? Porque no produce acción antiinflamatoria, produce antipirética y solamente analgésica. Pero el paracetamol es un potente analgésico que tiene que se llama función analgésica, incluso similares a las de los opioides. Existe mucha literatura, sobre todo utilizada endovenosa, que puede tener potencia analgésica muy similar a la de algunos opioides débiles. La dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, esto sí es endovenosa, por vía rectal a 20 miligramos por kilogramo de peso, y si es vía oral de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, o sea, ese es el fármaco ideal. ¿Cuál es la desventaja del paracetamol? Que se metaboliza potencialmente en hígado y que podemos ocasionar toxicidad siempre y cuando nos excedamos el uso de los 3 días o las 72 horas del uso de paracetamol o que un paciente tenga ya patología de base hepática, ¿no? Los opioides fuertes son los que podemos utilizar y muchas veces le tememos, ¿no? Dentro de los básicos que podemos utilizar para el médico general, existen muchos más, pero solo en la presentación está aquellos que podrían utilizar el médico general como recomendación. La morfina, por ejemplo, utilizada por vía oral de 0,2 a 0,5 miligramos kilo día o endovenosa, que es lo que tenemos en todos los seguros, de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso cada 4 horas,
nos permiten dar analgesia potente, es el prototipo, ¿no? A continuación de la morfina tenemos 10 veces más potente el fentanilo que la morfina. Y podemos utilizar en quirófano de 0,5 a 1 incluso hasta 5 microgramos por kilo por dosis. Eso dependerá de la vía que yo voy a utilizar. La morfina, igual que el fentanilo, idealmente por vía endovenosa, pero también tenemos morfina oral que damos a muchos de los pacientes, sobre todo crónicos o oncológicos, pacientes terminales, en los que utilizamos sin mayor problema, ¿no? Es seguro, sí, nos puede ayudar en el dolor severo, está indicado los opioides fuertes en el dolor severo. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Bueno, vamos a hablar aquí también de la oxicodona, que es un analgésico que puede utilizarse vía oral de 0,05 a 0,15 miligramos kilo día, pero en mayores de 20 kilos. La oxicodona no podemos utilizar en otros pacientes que no sean utilizados para esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de estos fármacos? Las principales complicaciones son la depresión respiratoria, el prurito, sobre todo con estos pacientes. La depresión respiratoria está dada sobre todo dosis dependiente. Por eso son fármacos que son controlados y que nos podrían ayudar en el control del dolor. Por ejemplo, ustedes están en provincia, tienen un paciente accidentado, un paciente quemado, y están en una provincia donde no tienen otra persona y tienen morfina. Pueden utilizar ustedes morfina endovenosa y aliviar el dolor de un paciente. Sin embargo, ¿cuál es la recomendación? Que si bien este fármaco puede ser utilizado, ustedes lo utilizan endovenoso, lento la administración. Siempre todo fármaco administrado por vía endovenosa debe ser administrado lentamente para que nos permita obtener seguridad con ese paciente, ¿no? Eso es lo más importante. El prurito, muchas veces, si ocasionado por la liberación de histamina, sobre todo la morfina es liberador de histamina, puede evitarse o puede controlarse con el uso de antihistamínicos, o simplemente en un paciente de un dolor agudo no es notorio, ¿no? Dentro de los opioides débiles tenemos la codeína. La codeína es utilizada a 0,5 a 1 miligramo kilodosis. Sin embargo, este fármaco, para producir una dosis analgésica óptima, que es la que ustedes deberían de tener, a veces requieren más dosis. Entonces, la codeína más está utilizada como efecto antitusivo. De que también tiene un efecto analgésico, sí. Entonces, muchas veces, si ustedes tienen a mano, podrían utilizar estos fármacos. La nalbufina es un agonista opioide Mu1 y antagonista Mu2. Es un fármaco que está utilizado también para el dolor severo. La dosis de 100 a 300 microgramos por kilo por dosis puede ser utilizada por vía endovenosa, intramuscular, subcutánea. Tiene función agonista, antagonista. Y es uno de los fármacos más seguros porque es el que menos depresión respiratoria te va a ir a producir. Lamentablemente en nuestro medio no tenemos. Pero tenemos el tramadol. El tramadol también es un opioide débil que se utiliza unas dosis de 0,5 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Podemos utilizar esa dosis por vía oral o vía endovenosa. Y esta también te alivia el dolor en una emergencia. Y la gran ventaja es que este fármaco viene en gotas y por lo tanto, nos podría ayudar a aliviar el dolor de forma rápida. ¿Qué es lo que se recomienda? Primero, que se utilicen mayores de 15 kilogramos, de forma segura para ustedes. Nosotros en niños pequeños lo hemos utilizado, pero es cuando estamos ya en un ambiente hospitalario o gente con más experiencia en manejar. Pero ustedes podrían utilizar tranquilamente mayores de 15 kilogramos, pueden dosificar por vía endovenosa, pueden utilizar por vía oral y les va a dar alivio del dolor en casos severos. Por ejemplo, el quemado que les he visto no tienen morfina, pero tienen tramadol, les alivia de sobremanera y tienen mucho menos probabilidad de que les haga apnea a un paciente, ¿no? Además, para nosotros hacer tratamiento del dolor, tenemos otro tipo de alternativas como son los bloqueos regionales. Empezaremos por los más simples. El Elamax y el EMLA son concentraciones de lidocaína que se colocan en el área, en la piel,
y que estas a través de la piel se pueden absorber. Por ejemplo, para canalizar a un niño esto es útil porque ustedes pueden poner esta cremita como tal y esto cubrirlo con un tegadermo o un plástico. ¿Cuál es el objetivo de cubrirlo? Primero, lograr que en esta área de la manito aumente, se concentre el calor y pueda ocasionar que se absorba fácilmente por el aumento de temperatura, vasodilata y rápidamente absorbe, y esto es una forma fácil para tomar muestras de un paciente o colocar una vía venosa, por ejemplo. Entonces, está utilizada lidocaína al 4% o prilocaína dentro de estas cremas esas cremas que administramos. Otras formas de aliviar el dolor intervencionistas que nosotros utilizamos, por ejemplo, este es un paciente fisurado, que nosotros hacemos bloqueos regionales para coadyuvar el dolor. ¿Por qué? Porque es muy sensible el área de la boquita, pese a que le estoy dando anestesia general. En niños pequeñitos nos ayuda a que nosotros cuidemos el tema del dolor con bloqueos regionales y administración de anestésicos locales. O sea que en anestesiología no es raro que yo tenga un paciente con anestesia general y además coadyuve con anestésicos locales. ¿Qué hacen las dos? Se potencian y nos disminuyen la cantidad de opioides que tenemos, sobre todo en niños pequeñitos, y nos ayudan a utilizar y manejar de forma adecuada el manejo del dolor con estos pacientes, ¿no? Segundo, tenemos bloqueos, por ejemplo, el hilo inguinal, el hilo hipogástrico que utilizamos para cuando nosotros hacemos técnicas de apendicectomía o hacemos de hernia inguinal para hacer bloqueos de estos nervios que van a permitir, o son nervios que van a ir a permitir toda la región inguinal, bloquearla para diferentes procedimientos. Entonces, puede estar el paciente dormido y además ser bloqueado con uno de estos procedimientos. Si el paciente fuera adulto, incluso muchas veces hacer bloqueos regionales nada más para ciertos procedimientos. Y como acá tenemos un catéter peridural continuo, que para darle anestesia también a este niño hemos hecho la anestesia general y además hemos hecho un catéter peridural que va al espacio epidural para dar anestesia, y que muchas veces nosotros las dejamos incluso hasta 1 o 2 semanas para darle analgesia a este paciente. Entonces, la misma anestesia se puede convertir en estrategias analgésicas con el paciente, ¿no? Dependiendo del estímulo. Esa es una niña que utilizamos nosotros catéter peridural para ablación de miembros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el justificativo? 50-60% de los niños operados, sobre todo, se alivian con simples, pero un 10-20% requiere métodos complejos y el resto de los pacientes probablemente lo alcance con analgesia multimodal, ¿no? Entonces, ¿qué es? Que utilicemos más de una técnica. ¿Qué es la analgesia multimodal? Bloquear las áreas de dolor en todas las áreas de ingreso de dolor, ¿no? La dosificación de anestésicos locales para una infiltración de herida quirúrgica, que es lo que ustedes van a ver. Van a suturar una herida, se van a caer a algún paciente adulto o niño y van a tener que utilizar indudablemente anestésico local como la lidocaína y la bupivacaína, que son en nuestro medio. La lidocaína al 1%, su presentación es al 2% y generalmente nosotros lo diluimos con solución fisiológica para poder 1 a 1. Si yo voy a utilizar 4 mililitros de lidocaína al 2%, diluyo con 4 para llegar a hacer un volumen de 8 mililitros al 1%, ¿no? ¿Cuánto es la dosis? De 2 a 4 miligramos por kilogramo de peso, y la duración de la anestesia que vayan a tener es de 1 a 2 horas con la lidocaína, y tranquilamente pueden suturar una herida sin mayor problema. ¿Cuál es lo recomendado? Primero, que cada vez que infiltren en un área quirúrgica no se excedan del valor de dosis límite y tengamos cuidado. Pueden utilizar lidocaína con epinefrina. Muchas veces es útil cuando, por ejemplo, ustedes van a hacer suturas de herida, están en el campo y la epinefrina por sí sola les va a producir vasoconstricción del área quirúrgica. Para evitar sangrados es conveniente. ¿Qué permite además la epinefrina? Que te dure más tiempo, ¿no ve? El analgésico. La dosis que vas a poder utilizar es de 2.5 a 5 miligramos por kilogramo de peso, y
Tenemos otro fármaco que también es seguro para la utilización con ustedes, la bupivacaina al 0,25. Su presentación es al 0,5% y la dosis a utilizar es del 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, ¿cuánto dura la bupivacaina? 180 a 300 minutos, o sea, casi es el doble de lo que utiliza la lidocaína, por eso son los efectos buenos. La bupivacaina te da buena analgesia porque la anestesia que logra la bupivacaina es de mayor tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre la lidocaína y la bupivacaina que ustedes van a ir a utilizar? Que la lidocaína, si ustedes hacen infiltración intravenosa, por eso siempre tienen que, cuando infiltran, aspirar, puede ocasionar, es más neurotóxica la lidocaína y la bupivacaina es más cardiotóxica. Entonces tengan cuidado siempre de aspirar y ver de que no tengan administración intravascular de estos fármacos que nos van a permitir maniobrar o infiltrar a un paciente cuando ustedes tengan una emergencia, ¿sí? Esa es la teórica que vamos a basar. Hemos tratado de reducir algunas cosas para que no se les sobrecargue lo que ustedes están llevando. De todas maneras, el tema de dolor también con su compañero, hoy mismo se los voy a subir la literatura que tienen que leer para que a ninguno le falte y podamos tener un consenso de dónde tenemos que estudiar para el tema del examen, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Sí, doctora, yo tengo una pregunta respecto al tema Sí, del dolor. Para administrar medicamentos, nosotros utilizamos los kilogramos del paciente, ¿verdad? Ahora, ¿esos kilogramos tienen que ser los que realmente debería estar pesando el paciente o los que pesa el paciente? sí, sí, definitivamente, bueno, se calcula de dos formas. Primero que siempre tenemos que tomar en cuenta el peso del paciente. Por eso siempre, si se dan cuenta aquí en las tablas que les he puesto de valores y datos, está miligramos por kilogramo de peso. Entonces, ¿qué es el prototipo de un paciente? El peso. Si ustedes pueden pesar al paciente, trabajan con el peso de ese momento. Pero si es un paciente, por ejemplo, quemado, en el cual tú no vas a poderle pesar al paciente, o es un adulto en el que tú eres el único médico y ese rato no, y es un gran quemado, por la urgencia del caso no vas a pesar. Puedes preguntar al familiar cuál ha sido su último peso, en el caso de un niño, a la mamá, cuál ha sido el último peso que tuvo, y si no tuvieras ese peso, haces con un peso estimado. Se calcula el peso estimado para la edad en el área de pediatría y en el área de adultos se pone como prototipo el paciente de 70 kilos. Por ejemplo, la morfina, las ampollas vienen dosificadas de 10 miligramos, de tal manera que para un paciente de 70 kilos, calculado a 0,1, le tocaría 7 miligramos, tú tienes 10. Si tienes de 0,1 a 0,2 el margen, toda la ampollita es lo que deberías de administrar un fármaco, ¿sí? En adultos no hay problema, casi todas las ampollas están diseñadas para un adulto de 70 kilos prototipo, ¿sí? No es problema, casi todas las ampollas tienen un diseño. Ojo, cuando ya tienes pacientes bajo peso, cuando tienes pacientes pediátricos, que necesitas tener el valor referencial. El valor referencial es el que te va a dar la mamá, el valor reciente o el que puedes calcular según la edad del paciente. Ok, doctora, muchas gracias. Doctora, yo también tengo una pregunta. Sí, dime. En cuanto a la escala del dolor, y usted nos había mostrado diferentes tablas que podemos usar, ¿a partir de qué edad nosotros podemos considerar que la respuesta del paciente es significativa? Me refiero a pacientes pequeños que probablemente aún no hablan o no reconocen bien los colores o las frutas y todo eso. Bueno, la escala más recomendada para ustedes y para que utilicen como mensaje clásico es esta de las escalas. Esta y esta los pongo como referencia. Esta es la con la que ustedes trabajarían y es la más utilizada y sirve para seguimiento. ¿Qué necesitan? La expresión verbal del paciente, ¿no? La expresión verbal. ¿A partir de qué edad tienen? 4 a 6 años, la expresión que te digan dónde te duele o no te duele. Sin embargo, tú, si el paciente te dice me duele o tiene una expresión facial como para 8, pero tú además tienes esta escala y dices, pero si le está doliendo
y lo he catalogado con una escala de 8, un número de 8 le estaría doliendo severo. Eso dice, sin dolor y dolor severo. Entonces, ¿qué debería de tener además el paciente? Puede tener taquicardia, hipertensión arterial, puede haber sudoración, cambio de fases, lo que ya veíamos con la tabla. Entonces, voy además buscando indicios. Tomo signos vitales como para cualquier paciente. Si veo que está taquicárdico, o sea, ponte es un niño de 5 años y está con una escala de 8, según lo que has visto, pero su frecuencia cardíaca es de 80, realmente le está doliendo, entonces voy indagando y viendo, señora, ¿qué pasó? Se cayó, doctora, y se ha hecho una herida. ¿Cuál es la herida? A ver, revisas. Y la herida es de 1 centímetro. De repente no sea tan severo el dolor, ¿verdad? Pero, dices lo mismo, está con dolor de 8. Además tiene taquicardia, hipertensión, está sudando. Y señora, ¿cuál es la lesión? Se ha quemado toda la pierna. Yo sé que el quemado es un paciente con una potencial probabilidad de producir dolor severo. Entonces, a ese paciente yo catalogo como dolor severo. Entonces, voy viendo, no es bueno solamente tomar en cuenta una escala. Habíamos dicho que las multimodales son ideales. Para hacer una escala multimodal, y no siempre nos acordamos todo esto, es importante correlacionar todos los otros cambios que puede ocasionar el dolor. ¿A ver? Está bien, doctora, muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Tenía una pregunta. Dime. ¿Usted aconsejaría el uso del metamizol en pacientes con cáncer, en pacientes oncológicos? Lo que pasa es que en pacientes oncológicos lo utilizan de forma indiscriminada, pero en pacientes oncológicos no debería de utilizarse o debería de utilizarse con precaución el metamizol por los efectos adversos que tiene. Puede producir agranulocitosis, anemia plástica, y por eso que en otros países o en otros continentes no se utiliza, pero aquí hay bastante literatura que ha dado mucha seguridad en el manejo, pero no en pacientes oncológicos, porque si se dan cuenta, dependiendo del tipo de patología oncológica, todos los pacientes oncológicos, las leucemias, los tumores sólidos en menor frecuencia, llegan a tener en la mayor parte leucopenias, pueden llegar en anemias aplásicas. Entonces tú dices, es controvertido el uso en pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuán bueno o cuán malo sea. ¿Sí me entiendes? Pero eso es lo que en el seguro lo tienen. Entonces, si lo vas a utilizar, ten muchísima precaución. Yo personalmente no lo recomiendo, y mucha literatura en paciente oncológico no lo recomiendo. Y una preguntita Aguda. más. ¿Por qué otro medicamento podríamos reemplazarlo? Uy, muchísimos. Tienes toda una gama de medicamentos dependiendo lo que vayas a conseguir. Primero, que el dolor del paciente oncológico durante toda su enfermedad puede ser leve, moderado, severo y en varios agudos y crónicos, ¿sí? Si el dolor es ocasionado por una pieza dentaria, ¿qué le darías al paciente oncológico? Yo le daría, si es un pediátrico, de repente ibuprofeno, ¿no? Si es un adulto y le duele la muela al oncológico, yo también de repente le daría un ibuprofeno, ¿no? Puedes darle ketorolaco, puedes darle diclofenaco, porque es dolor de muela y es un dolor agudo y autolimitado. Si tú tratas ese dolor de muela, se va a aliviar. Por el contrario, es un paciente que tiene oncológico, que tiene cefalea. La cefalea, sabemos que el prototipo de fármaco o analgésico para aliviar el dolor es el paracetamol. Si es una cefalea intensa, podemos utilizar, vemos qué vía tenemos, oral, rectal, endovenosa con el paciente. Pero por el contrario, es un paciente oncológico, como la niña que veíamos en la imagen. Esta es la niña. Esta niña es una imagen de una niña en que le han amputado la pierna y ahorita estás con su bomba de infusión conectada. Entonces, a esta niña no le voy a dar ninguno de estos. Yo le estoy dando aquí opioides, pero por vía peridural. ¿Sí me entiendes? O sea, dependerá del estímulo doloroso y del tipo de paciente y del momento en que esté el paciente. O sea, hay muchas alternativas que no se limitan solo al metamizol. Gracias, doctora.
El paciente prototipo para ustedes siempre es un quemado. Nunca se van a olvidar que el paciente quemado lo ve en primera instancia su médico general, su médico de guardia, el interno. Nunca olvidarse que el paciente quemado muchas veces, y cuanto es agudo, es paciente con dolor severo. Y ese paciente, sus alternativas para utilizar también no es ningún AINE, por si acaso, en el en el quemado. En el quemado no es lo indicado el paciente, los AINES, están indicados los opioides, que puede ser la morfina o puede ser los fármacos seguros para ustedes, por ejemplo, el tramadol. Entonces, eso sería un fármaco que para ustedes les iría bien y podrían manejarlo de sobremanera en una urgencia que ustedes manejen. Nunca se olviden que el dolor del quemado es dolor severo. Bueno, chicos, les voy a mandar con su representante la literatura de donde vamos a estudiar para el examen y para el parcial este tema también, ¿ya? Chao, chao, chicos. Luego, doctora, que lo vaya bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Pórtense bien. Hasta Chao, luego, chao. doctora.